Todos en la vida hemos sido inconstantes en algún área. La inconstancia nos ha traído una profunda frustración. Pero todo cambia en nuestra vida cuando incorporamos la perseverancia para alcanzar los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Perseverancia que sostiene. ¿Cómo le va? Otro día más de estudio en esta reunión especial de estudio donde estamos estudiando este tema tan apasionante de valores que fortalecen mi fe. Y para los que se incorporan recién en este cuarto programa, quiero decirles que en nuestro canal de YouTube tenemos todos los temas que vamos desarrollando sobre esta serie Valores que fortalecen mi fe. Y hemos entendido que es un tema sumamente importante por todos los sentimientos, luchas y pruebas que tenemos en este COVID-19. Y la Biblia dice allí en 2 Pedro capítulo 1 que cada uno de nosotros tenemos una fe, dice el apóstol Pedro, igualmente valiosa que la de los apóstoles, nuestra vida cristiana. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que el día que pasamos por la cruz, el día que recibimos a Cristo como Salvador, tenemos una fe tan valiosa como la que tuvieron los apóstoles. Es decir, es una fe igualitaria, inclusiva, inalterable y a la vez invalorable, porque costó la sangre de Cristo. Así que nuestra vida cristiana es una bendición extraordinaria y quiero animarte a vos que nos estás escuchando, que sos un amigo que quizá todavía nunca tomaste una decisión con Jesucristo. Este es un momento justo para que la fe, la vida cristiana que Cristo puede darte, pueda estar en tu corazón con una decisión de fe. Al final de esta charla vamos a tener una oportunidad para poder recibirla. Pero hablábamos de que Pedro decía que tenemos una fe muy valiosa y nos decía que Dios se va a encargar de todo lo que nosotros no podemos hacer y hay cosas que nosotros sí tenemos que hacer. Así que él dice, valorando esta tremenda fe, añadan, pongan esfuerzo, pongan de su parte para añadir a vuestra fe virtud. Y el primer valor que vimos era la excelencia. Y hablábamos de cómo nuestra vida tiene que ser excelente en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en la familia, no en una excelencia humana, sino la obra del Espíritu Santo en nuestra vida nos hace diferentes, atractivos, excelentes. Pero añadir a la virtud el conocimiento, y hablábamos de un conocimiento que transforma, no es una acumulación de información, sino es un conocimiento que nos va cambiando el carácter, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cambia la vida. Pero Pedro dice que tenemos que añadir un tercer valor, y hablábamos en nuestra última clase de dominio propio, de templanza, y ¡guau! ¡Qué verdades tremendas! Hablábamos del dominio propio frente a nuestro enojo descontrolado, el dominio propio, la templanza que viene del Espíritu Santo frente a las conductas destructivas, autodestructivas. Qué importante es tener dominio sobre todo esto. Y también hablábamos de un dominio propio que puede tomarnos y proyectarnos hacia las cosas de Dios. Y hoy tenemos nuestro cuarto valor. Sí, hoy vamos a hablar de la perseverancia, porque Pedro dice, añadid a vuestra fe excelencia, a la excelencia conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio este valor maravilloso que es la perseverancia. Y ¿sabes? Cuando uno habla de perseverancia, tiene que saber que tiene que ver con esta capacidad de mantener el rumbo en medio de la tormenta. La palabra perseverancia en el griego no tiene que ver con una actitud pasiva de alguien que es paciente frente a las dificultades, como decimos aquí en Argentina, que tiene un temperamento como agua de tanque, sino todo lo contrario. Es una persona que tiene claro que tiene que perseverar para lograr los objetivos, especialmente en medio de las pruebas. Mira, para que entiendan a dónde vamos, te quiero contar algunas experiencias que vivimos, porque el tema de esta noche es perseverancia en medio de las pruebas. Tenemos un grupo de oración de 3 pastores todos los miércoles y allí oramos
los unos por los otros, oramos por nuestras iglesias. De hecho, hemos estado orando por países, oramos por países de Europa, estábamos orando por países del África, pero el último miércoles uno de ellos nos dijo: muchachos, no voy a poder estar más los miércoles. Nos conectamos en forma digital los miércoles a las 8 de la mañana, de 8 a 9, 9 y cuarto, porque me volvió el cáncer. Y necesito empezar un tratamiento de quimioterapia. La verdad que fue un impacto para todos nosotros, porque nos conocemos desde jóvenes. Y a partir de ese momento hicimos un compromiso de perseverar en oración con él en medio de esta tremenda prueba. Pero quiero decirte que este pastor nos decía palabras en las cuales él decía: Dios ha querido que vuelva el cáncer. Dios ha querido que tenga que pasar esta prueba. Y es importante que pueda descubrir el propósito de Dios. Oren para que podamos perseverar en firmeza. ¿Y por qué te traigo este ejemplo? Porque hay muchísimos más que surgieron en medio de toda esta semana. Ya te voy a contar algunos más que tienen que ver con las pruebas. Y yo quiero hablarte de las pruebas y las batallas que estás sufriendo en este tiempo y animarte a que sepas que, como dijimos, esta frase que ya quedó marcada en todo este estudio, de lo imposible se ocupa Dios. De lo posible me tengo que ocupar yo. Y aquí, frente a las pruebas, Dios me va a sostener en medio de las dificultades con toda su buena mano y poder. Y confiamos que Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Pero de lo posible me tengo que ocupar yo. Y Pedro dice: añadan a vuestra fe perseverancia. Decíamos que la perseverancia tiene que ver con mantenerse firme en medio de las pruebas. Mira, yo sé que nadie quiere las pruebas, nadie quiere la enfermedad, nadie quiere la pérdida, nadie quiere la falta de salud, nadie quiere el conflicto con los hijos, nadie quiere el conflicto en la familia. Pero quiero decirte que aunque muchas de las dificultades que vivimos son el resultado de nuestras propias malas decisiones, muchas veces en la vida nos sorprenden pruebas en las cuales Dios está al control. Y son las pruebas la manera con la cual Dios va transformando nuestra vida. Y quizá vos me estás escuchando y estás en un momento de prueba en tu matrimonio, en tu salud, en tu situación. Este COVID-19 se ha convertido en una tremenda prueba. Mira, quiero decirte lo que dice 2 Corintios 4:17. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los corintios: en todo esto que tiene que ver con la perseverancia, las pruebas y los conflictos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Mira, en la Nueva Traducción Viviente, que va a salir en pantalla, dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán por mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y es mucho más peso que estas propias dificultades. Así que cuando hablamos de perseverancia, hablamos de soportar y mantener el rumbo en medio de las pruebas. Y quiero llevarte un pasaje de la Biblia donde vamos a poder ver 3 razones por las cuales tenemos que añadir perseverancia en nuestra vida. Quizá la marca de tu vida ha sido la inconstancia. Si yo tuviera que encontrar una palabra que es una antítesis, un antónimo de la perseverancia, es la inconstancia. Y de hecho Santiago dice en capítulo 1 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Te pasa que luchás con la inconstancia? Empezás un libro, lees 3 capítulos, no lees más. Venís de un campamento, comenzás tus devocionales, andás bien un par de semanas y lo dejaste. Empezaste una dieta porque querés bajar de peso o querés hacer un poco de ejercicio físico para mantenerte en forma y tener una vida saludable y lo haces un par de semanas y volvés a dejar. Y te sentís frustrado. Empezás a servir al Señor en algo y después te desanimás y dejás el lugar vacío. Si la inconstancia ha sido la marca de tu vida y te sentís frustrado, déjame decirte que si hoy tomás la decisión delante del Señor de añadir a tu vida perseverancia, paciencia, en medio de esta prueba, los resultados de tu vida van a ser extraordinarios. La pregunta que vas a tener que responder en este estudio es: ¿en qué área de mi vida necesito incorporar
perseverancia. Y yo voy a llevarte a una lectura en el capítulo 1 de Santiago, que va a ser la base de nuestra charla en los minutos que nos quedan para ver 3 aspectos de la perseverancia que tenemos que añadir en nuestra vida. Está en Santiago, capítulo 1, versículo 2, y dice así: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguno. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual va a dar abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí Santiago aborda el tema de la prueba y el tema de la paciencia, como en tantos pasajes de la Biblia. Tenés que descubrir que las pruebas y las dificultades de la vida están en control de Dios. Este COVID-19 sin duda es una gran prueba. Han comenzado a salir los hermanos en la fe que tienen coronavirus en nuestra propia iglesia. Oramos, estamos cerca de ellos. Una prueba que se manifiesta en todo el planeta y que a los cristianos necesitamos añadirle perseverancia. ¿En qué aspectos de la vida necesitamos añadir perseverancia? En el primero, en las presiones de la vida, versículos 2 y 3. En segundo lugar, en los procesos espirituales, versículo 4. Y en tercer lugar, en las promesas que nos desafían, versículo 5. Así que repetí conmigo estas 3 palabras, a donde hay que añadir estos 3 áreas donde tenemos que añadir perseverancia. En las presiones de la vida, en los procesos espirituales y las promesas que nos desafían. Vamos a la primera, en las presiones de la vida. Mira, Santiago dice aquí en el capítulo 1 que hemos leído, allí dice en los versículos que hemos leído, te voy a leer la Nueva Versión Internacional, y dice: consideren, hermanos míos, como un motivo de gozo puro cuando tengan que arrastrar pruebas de diferentes clases, porque ya saben que la prueba a la que es sometida vuestra fe produce perseverancia, constancia. Y la constancia necesita llevar a feliz término su obra, a fin de que ustedes estén perfectos y completos y no les falte nada. ¿Dónde está enfocando aquí? A que vamos a tener presiones de la vida, en las cuales vamos a tener que añadir perseverancia para que no nos aplaste. Miren, la prueba es presión, sin duda es presión. Y entonces cuando vienen las pruebas, nosotros tenemos que saber que, como decíamos, a nadie le encantan las pruebas, pero debemos por fe permitir que las pruebas trabajen, escucha bien, para nosotros y no en contra de nosotros de nuevo. Debemos permitir a través de la perseverancia que las pruebas sean una herramienta que trabajen en nuestra vida y no en contra nuestro, haciéndonos apartar del Señor, tomando decisiones alocadas, tomando conductas autodestructivas, porque sabemos que Dios está obrando a través de esto. Mira, cuando hablamos de las presiones de la vida, el domingo cuando estábamos por mirar la reunión, me llama un hermano de la iglesia, un querido hermano, y me dice: Gustavo, necesito que me des una mano, necesito que llames a Andrés, es alguien que trabaja con él, y su hija Julieta, la cual estamos orando y la tenemos en los motivos de oración, está enfrentando un cáncer. Es una jovencita, una adolescente, y él está desesperado. Así que le dije: mira, cuando termine la reunión lo voy a llamar. Así que lo llamé. En algún momento habíamos estado juntos en la iglesia, yo le había predicado el evangelio, se acordó de mí y empecé a hablarle. Y él derramó su corazón y su desesperación. Y yo le dije: mira, Andrés, tenés 2 caminos. O enfrentás esta tremenda tormenta solo, o lo enfrentás aferrados del Señor. La tormenta va a ser la misma. La gran diferencia es en que solo te vas a volver loco. Vas a cometer errores. Pero tomado de la mano de Dios, aunque esta debe ser la prueba más difícil de tu vida, sin duda, la enfermedad ha sido un hijo. Aferrado de la mano de Dios, esta presión la vas a poder soportar y Dios te puede dar sabiduría para cada cosa. Así que automáticamente me llevó y puso en altavoz, y ahí hablé con Julieta también y oré por ellos. Y estoy orando por las decisiones que tienen que tomar. Y
si Dios quiere, por un milagro en la vida de ella. ¿Sabes? Las pruebas vienen así, nadie la espera. De un día para el otro el diagnóstico de un análisis determina que tenés una enfermedad. Un problema económico te lleva a quedarte sin trabajo. Un conflicto que explota en la vida de un hijo, una verdad que aparece y no las esperaban. Nadie puede programar las pruebas, no tienen un telegrama de preaviso, llegan. Y en medio de la presión necesitamos perseverar en nuestra confianza a Dios. Quizá no terminás de entender hasta dónde te pasa lo que te pasa, pero yo quiero animarte a que entiendas que si no perseverás aferrado del Señor, si no te abrazás al Señor en medio de la prueba te va a aplastar. Mirá, en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4, dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que vuestra tribulación produce paciencia. En la Nueva Traducción Internacional, este versículo de Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. La pregunta es, ¿cómo hemos reaccionado en estos largos 6 meses, y quizá un poco más desde el 19 de marzo? Cuando estuvimos en cuarentena, nos enojamos con Dios, abandonamos nuestra relación con Dios. Nos cayó una prueba que nos aplasta y nos enojamos, nos rebelamos. Mirá, si hemos claudicado, yo quiero dejarte la promesa de 1 Corintios capítulo 10, versículo 3, en esto de las pruebas, las presiones y la perseverancia. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida, 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. No son distintas a las de los otros que atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podemos soportar. Cuando seamos tentados, Él nos mostrará la salida para que podamos resistir. Mira, una mamá estaba muy agobiada por la inconducta de su hijo. Oró durante largos años para que él vuelva al Señor y él no volvía. Cada vez se apartaba más del Señor, tomaba malas decisiones, estaba con malos amigos y ella se angustiaba. Le pedía al Señor que esta prueba termine de una vez por todas, pero la prueba no terminaba. Así que un día de rodillas llorando, le dijo, Señor, no puedo más, no tengo más fuerzas, dame una sola razón para seguir orando, para seguir confiando en ti y para perseverar. Porque todo lo que tenía alrededor era absolutamente adverso. Mientras estaba diciendo eso, le llega al celular de una compañera que le dice, unite a este enlace y fíjate esta mujer que está predicando en Estados Unidos. Esa mujer es la hija del pastor Jim Cymbala, el pastor del tabernáculo de Brooklyn. Es una chica que se apartó mucho del Señor, estuvo en drogas, se equivocó mucho, volvió al Señor y hoy es un testimonio vivo de que hay que orar por los hijos pródigos, que Dios escucha nuestras oraciones, que tenemos que perseverar porque Dios nos va a responder. Así que ella estaba hablando y en un momento mira la cámara y le dice, quiero hablarte a vos, mamá. Pero agregó, a vos, mamás que vivís en algún país, por ejemplo, Argentina. Ustedes se imaginan, esta mamá le había pedido al Señor una señal y ahora en la pantalla le estaban diciendo, a vos que estás en Argentina, a vos que estás orando por tu hijo, quiero decirte, estás a una oración menos de la respuesta. De nuevo, quiero decirte, estás a una oración menos de la respuesta. Y esta mamá se quebrantó porque le había pedido una señal al Señor. Y eso fue la fortaleza para seguir clamando por su hijo. Meses después, su hijo volvió al Señor. Se quebrantó. Fueron largos años de perseverancia. Yo quiero decirte, quizá estás desesperado, estás angustiado, estás caído. La prueba es el momento de perseverar, porque dice la Biblia que nos va a poner una prueba, una presión que nos aplaste más de la que podamos soportar. Ahí el énfasis en el versículo no está en la solución de la prueba, sino en la fortaleza para soportarla. Y esto es lo que necesitamos, perseverancia para fortalecernos en la prueba, para no apartarnos del Señor, para no tomar malas decisiones, para seguir a Cristo. Pero en segundo lugar,
Necesitamos perseverancia en los procesos espirituales. Fíjate el versículo 4 de Santiago capítulo 1, dice en la Nueva Versión Internacional, porque ya sabéis que la prueba a que es sometida vuestra fe produce constancia, y la constancia, la perseverancia, necesita llevar a feliz término su obra a fin de que sean perfectos y completos y que nada les falte. La idea es, como dice en la Reina Valera, tenga la paciencia su obra completa. La pregunta es, ¿qué es la obra completa? Es la madurez de nuestro carácter. Miren, las pruebas son la herramienta que Dios utiliza para trabajar con nuestro orgullo. Así que necesitamos perseverancia para aferrarnos del Señor en la presión de la prueba. Pero también necesitamos perseverancia para que el proceso, y repito la palabra, el proceso espiritual de madurez que ocurre en la prueba, tenga su obra completa. Santiago dice, y tenga la paciencia, la palabra ahí en el original es perseverancia, tenga la perseverancia su obra completa. Entonces, ¿cuál es la obra completa? Que en medio de esta prueba nos parezcamos más a Cristo. Eso es lo importante. De eso se trata. Mirá, hay verdades que solamente la vamos a entender en medio de la presión. Porque en medio de la prueba se quebranta el orgullo. En medio de la prueba sale a la superficie las impurezas de nuestra vida y nuestro carácter es moldeado a través de la prueba. Mirá el ejemplo de Moisés, un hombre impetuoso que quiso tomar libertad por sí mismo y luego se convierte en el hombre más manso de la tierra. Mirá Pedro, ese pescador rústico que termina hablando y escribiendo en 2 Pedro con un carácter templado a los pies de Cristo. Y mirá, yo quiero decirte, respondemos a algunas preguntas. Este proceso espiritual que traen las pruebas y que requiere perseverancia, primero, ¿qué es? Bueno, es lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente. Así que, dice la Biblia, todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, que es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué es esto? Menos de Gustavo y más de Cristo. Menos de tu vida y menos de la mía. Ese es el proceso espiritual al cual le tenemos que añadir perseverancia, para que no se interrumpa ese proceso, para que con una mala decisión no lo cortemos, porque el camino es largo, pero Dios sigue trabajando en nuestra vida. La segunda pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué necesito ese proceso transformador? Mirá, Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, ninguna disciplina al presente parece que ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuáles son los propósitos del carácter? Bueno, en primer lugar, que nos purifiquemos. En Hebreos capítulo 12, versículo 10, dice que todas estas pruebas son para que participemos de la santidad del Señor. Sin duda, cuando la presión llega, sale al descubierto todo lo que está oscuro. Las pruebas nos purifican. ¿Para qué más? Para cambiar el carácter, para parecernos a Cristo. Lo que dice Santiago capítulo 1. ¿Para qué más? Para que demos testimonio. En Lucas 21, 13 se habla de la gran tribulación. Y en medio de toda la persecución que van a vivir los cristianos, estamos hablando de prueba allí, dice, esto os será ocasión para dar testimonio. Recuerdo hace muchísimos años, en los primeros años de nuestra iglesia, por una transferencia de un vehículo que hizo un querido siervo de nuestra iglesia y no se terminó de concretar, hubo allí un accidente después que vendió el auto y apareció una causa, lo vinieron a buscar, él no había hecho nada sino aquel que lo había vendido el auto, sin embargo lo llevaron preso. Movimos cielo y tierra para que no quede esa noche en la cárcel, porque nos parecía completamente injusto, no había hecho nada malo. Sin embargo, no lo pudimos sacar. Me acuerdo, hoy es un adulto, su hijito llorando, tratando de ver a su papá. No pudimos hacer nada. Pero aquella noche, quien compartió con él en la cárcel era un joven con el virus del HIV. Al otro día teníamos reunión de matrimonios y lo liberaron, por supuesto. Y trajo a ese muchacho que también lo liberaron a la reunión. En la oscuridad de la cárcel había recibido a Cristo como Salvador. ¿Por qué una prueba injusta?
porque ahí Dios abrió una puerta. Quiero decirte que la prueba que estás viviendo requiere perseverancia para que no aflojes, para que personas que te rodean puedan conocer a Jesús como Salvador. Tal vez alguien muy cercano de tu familia, quizá alguien que está sufriendo, que necesita la luz del Evangelio, como el carcelero de Filipos en Hechos 16, en aquel terremoto, a través del testimonio de Pablo y Silas. Y la última respuesta, ¿cómo es este proceso? Bueno, es esto que nos hablaba 2 Corintios capítulo 3. Es un proceso de metamorfosis, paso a paso. Sean pacientes con sus hijos. Seamos pacientes con nuestros hijos espirituales. Seamos pacientes con nuestras esposas, con nuestros esposos. Dios está trabajando. Dejemos que el proceso avance. No lo abortemos por ansiedad. Seamos perseverantes. Necesitamos añadir perseverancia a las presiones de la vida. Necesitamos añadir perseverancia a los procesos espirituales. Finalmente, necesitamos añadir perseverancia a las promesas que nos desafían. Vaya si es ahí, en el capítulo 1, versículo 5, el último versículo de Santiago dice, si alguno tiene falta de fe, acá hay una promesa. Falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Esta promesa son las que tenemos que creer, apropiarlas y mantenerlas en nuestro corazón con perseverancia para que se logren los propósitos espirituales y los grandes desafíos del Señor. En Lucas capítulo 8, versículo 15, en aquella parábola del sembrador, Jesús dice, mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que, escucha, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El mismo Pedro, antes de decirnos, añadan a vuestra fe perseverancia, dice en el capítulo 1 de la segunda carta, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado grandiosas y preciosas promesas, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Yo quiero decirte algo. La perseverancia requiere que tengamos fruto. Y los desafíos de las promesas del Señor son importantísimos en este tiempo y tenemos que perseverar para lograrlos. Y acá hay que entender que cuando hablamos de que tenemos que perseverar para lograr los desafíos, la única manera de lograrlos son con hábitos espirituales. Déjame que termine todo este estudio hablándote de algunos hábitos espirituales en los cuales tenemos que perseverar. El apóstol escribe en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8 esta palabra. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa en esta vida y en la venidera. ¿Qué dice Pablo aquí? Miren, si vamos a aceptar los desafíos de Dios, tenemos que perseverar en hábitos espirituales. No dice que está mal tener ejercicio corporal, de hecho es saludable. Nos dice que hay ciertos ejercicios, ciertos hábitos en los cuales tenemos que perseverar espiritualmente, porque nos va a servir para cambiar la vida acá, para cumplir los propósitos de acá y para preparar un carácter para vivir en el cielo. ¡Wow! ¿Y cuáles son estos hábitos cristianos que la Biblia nos habla de perseverar? El primero, tenemos que perseverar en la oración. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ella, escucha, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mirá, te traje esta lista de oración, ¿la ves? Esta es nuestra lista nueva del COVID-19. Vas a ver aquí todos cuadraditos con nombres. Fíjate, cada nombre es un grupo pequeño, porque dividimos toda la iglesia en grupos pequeños. Y listados de misioneros y diferentes personas. Acá dice que hay que perseverar orando por todos los santos. ¿Sabes? Yo no sé cómo es tu vida de oración, pero si querés que Dios logre grandes cosas con tu vida, necesitas ordenarte y perseverar en la oración. Y te animo a que renueves tu vida de oración y que pongas todos los desafíos que Dios te pone, porque entonces tu vida de oración, perseverando, vas a lograr los objetivos. Realmente Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Una iglesia que persevera en oración es una iglesia sin límites, pero también tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Dice Juan 8:31, dijo pues Jesús a los judíos que habían creído en él,
Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Mira, yo no sé si has dado la vuelta de la Biblia, pero si no, quiero animarte a que hagas una lectura ordenada, un capítulo por día. Y si podés más, mejor. Pero no leer por leer. Que hagas un hábito porque necesitas llenar tu mente con la palabra de Dios, porque después que salís a trabajar, a vivir la vida, todo el sistema está armado para llevarte en contra de Dios. ¿Qué desventaja? Estamos 10, 12 horas afuera, 9 horas afuera, recibiendo en nuestra mente un bombardeo de cuestiones que están en contra de Dios y no le habilitamos un tiempo solo con la palabra de Dios. Tenés que perseverar. Si no estás leyendo la Biblia, aprende a ser perseverante, ponelo como un hábito en tu vida y vas a cambiar completamente. ¿En qué más tenemos que perseverar? En hacer el bien a las personas. En Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y termino acá. ¿Qué es hacer el bien? Es ser compasivos con los que necesitan en este COVID-19. ¿Qué es hacer el bien? Es dejar de pensar en nosotros mismos y pensar a quién podemos mandarle una palabra de ánimo. ¿Qué es hacer el bien? Es clamar por todos los que nos rodean para que Dios nos abra una puerta para ser discípulos. Iglesia querida, necesitamos perseverar en el objetivo y en el llamado que Dios nos ha dado y que nos ha abierto esta puerta maravillosa en este COVID-19. A través de los grupos pequeños, a través de los discipulados, cumplamos la gran comisión. Eso es hacer el bien, porque le llevamos la salvación eterna del alma. Quiero terminar pensando en cómo ha sido nuestra vida. ¿Sentís que hemos sido personas inconstantes? ¿Que nada de lo que empezamos lo pudimos terminar? ¿Que no tenemos frutos para el Señor? Mirá, hoy el llamado de Dios es: añadí a tu vida perseverancia. Arma tu lista de oración. Volvé al Señor. Volvé a tomar capítulo por capítulo. Levantate temprano a la mañana. Volvé a pensar en las personas. Buscá tus contactos de WhatsApp. Comenzá a mandarle versículos bíblicos. Pensá en quién podés orar para ser un nuevo discípulo. Y cuando perseveremos en esas cosas, nos vamos a dar cuenta que no solamente estamos cambiando nuestra propia vida aquí, sino que estamos preparando el carácter con el cual vamos a vivir en el cielo. Pero tal vez me está escuchando un amigo, una amiga que dice: yo no sé cómo salir de la prueba donde estoy viviendo. Mira, la única manera, como le dije a Andrés, es que te aferres a Dios. Y sabes, eso pasa por la cruz, porque fue en la cruz del Calvario donde Jesucristo murió por todos nosotros. ¿Sabes? Es la muestra de amor más maravillosa que podríamos llegar a escuchar. Que Dios nos ama, que entregó a Jesucristo en la cruz a morir por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que está golpeando a la puerta de tu corazón y que tiene poder en este mismo momento de entrar en tu vida y perdonarte si haces una oración de fe. Así que voy a ayudarte a que ahí donde estás cierres tus ojos, ores conmigo y le digas al Señor así: Señor Jesús, estoy pasando una tremenda prueba y te necesito. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Quiero pedir que entres en mi corazón y me salves. Señor, ven a mi vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Ahora puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube, Conectados con la Palabra, o a través de nuestro podcast en Spotify. Para más información, síguenos en Facebook o escríbenos a conectadosconlapalabra@gmail.com.